Bendiciones, bendiciones a todos los que puedan ver este video. Mi deseo es que estés bien, que Dios te bendiga, que Dios esté contigo. Si tú estás viendo este video, no es casualidad que tú estés escuchando esto. Yo quiero decirte hoy que Dios está cerca de ti, que Dios te cuida y te guarda, que Dios cuida tu hogar, cuida tu vida. Dice la palabra de Dios que Él alimenta a las aves, Él les da de comer y Él las viste con plumaje muy hermoso. Si tú ves las aves del cielo, los colibríes, los loros, las guacamayas, los pavos reales, tienen un plumaje muy hermoso. Pues todo eso lo creó Dios. Y mi deseo es que Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte de una historia. Hoy quiero hablarte de una historia en su palabra. Y hoy quiero hablarte del temor a Dios. Hoy quiero hablarte del temor a aquel que dio la vida por ti. Hoy quiero hablarte de que tenemos que temer a Dios. Pero hay una diferencia entre el temor y el miedo. ¿A qué le tienes miedo tú? ¿A qué le tienes temor? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo a la enfermedad? ¿Le tienes miedo a los problemas? ¿Le tienes miedo a la vejez? ¿Le tienes miedo a las circunstancias de la vida, a la escasez, a las cosas malas? ¿A qué le tienes miedo? Yo te quiero leer una historia hoy que se encuentra en Marcos 4:35. Yo te quiero leer hoy Marcos 4:35. Dice la palabra de Dios que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Dice la palabra que Jesús tomó un barco pequeño, junto con sus discípulos, y ellos iban navegando en el mar. Pero de repente se vino una tempestad, una tormenta que estaba moviendo la barca. Y dice que él estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al mar y al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande paz. Los apóstoles tenían miedo de caer al mar, tenían miedo de ahogarse, de morir, tenían miedo de perecer. Pero dice que fue con el maestro y les dijo: maestro, levántate, que perecemos. Maestro, ten cuidado de nosotros, porque morimos. El barco se voltea. Y dice que se paró Jesús y le dijo: calla. Le dijo al mar: calla. Le dijo al viento: calla. Tenían miedo. Y les dijo: ¿por qué estás así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces el 41 dice
Marcos 4:41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Te das cuenta de la diferencia? Primero tenían miedo de caer al mar. Y luego dice su palabra: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces temieron en gran manera. El temor a Dios. La palabra de Dios te habla que el temor a Dios es reverencia profunda, asombro y respeto absoluto hacia la grandeza, hacia su majestad, hacia su santidad. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios es un respeto y una reverencia, una obediencia con amor. Aquel que lo hizo todo, aquel que hizo el mar, aquel que hizo el cielo y las estrellas, las nubes, el agua que cae del cielo. Es tenerle un respeto, una reverencia, es tenerle amor. Como cuando tú naciste, le tenías una reverencia a tu madre, le tenías un respeto. Ese es el temor que Dios quiere que tengamos nosotros. Ese es el temor que Dios quiere que habite en nosotros. Ese es el temor que Dios quiere que habite en nuestros corazones. Y mira lo que dice. Mira lo que dice Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice: el principio a la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los sabios no están en Harvard. Los sabios no están en las universidades. Los sabios no son los doctores. Los sabios no son los licenciados. Los sabios son los que temen a Dios. Los sabios son los que reconocen a Dios. Los inteligentes son los que reconocen a Dios. Porque Proverbios te dice, Proverbios 1:7 te dice que el principio a la sabiduría es el temor a Dios. El hombre sabio le teme a Dios. El hombre sabio e inteligente reconoce a Dios en todos sus caminos. El hombre sabio busca de Dios. El hombre sabio sabe quién es Dios. El hombre sabio trata de agradar a su Creador. Trata de conocerlo. Trata de estar con Él. Trata de saber de Él. Trata de adorarlo. Trata de alabarlo. Trata de conocer su historia. Toda la gente sabe que Él vino a morir en una cruz. Grandes, pequeños. Toda la humanidad sabe que Dios, Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir en una cruz. Y dice la palabra de Dios en el Salmo. Dice la palabra de Dios en el Salmo. Salmo 33:8. Que toda la tierra tema al Señor. Que todos los habitantes del mundo le teman con reverencia. Y luego dice en Eclesiastés 12:13: todo ha sido escuchado, teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues este es el deber de todo hombre. Este es el deber de todo hombre. Los discípulos tenían miedo. ¿A qué le temes tú? ¿A qué le tienes miedo? Están pasando terremotos, están pasando temblores, están pasando calamidades, están pasando escasez. En Venezuela tembló hace poco y la gente
tiene miedo, tenía miedo de morir, de ser aplastado por una columna, por un edificio. ¿Por qué le tenemos miedo a todas las cosas? ¿Por qué le tenemos miedo a la gente? ¿Por qué le tenemos miedo a lo que puedan decir? ¿Por qué le tenemos miedo a la sociedad? ¿Por qué le tenemos miedo a lo que nos pueda matar? A la enfermedad, al no tener nada, al estar en la calle, al no tener comida. ¿Por qué tenemos miedo? Pero no le tenemos temor a Dios. Dios quiere que le tengamos temor a Él. Y yo te traigo esta palabra, si tú la estás viendo, si tú estás viendo este video, yo te quiero decir que Dios quiere que le temas con reverencia y con respeto. Dios quiere que tú le temas. Dios quiere que le tengas temor. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que lo respetemos, que lo amemos, que tengamos en cuenta su palabra, que tengamos en cuenta lo que Él hizo. ¿Quién es ese? Dice su palabra. ¿Quién es ese? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y los apóstoles le tuvieron temor. Temor al que con su mano, con un dedo, puede crear el universo. Con un dedo. Dice la palabra de Dios que le dio nombre a todas las estrellas. Y dice la palabra de Dios que conoce todos tus cabellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que le tengamos temor y reverencia a aquel que todo lo da. Y yo quiero decirte que si ves este video, lo analices y lo pienses, porque nada es por casualidad. Nada es por casualidad. Y yo te digo hoy que es necesario que tengamos ese temor, que le temamos a Dios, que temblemos ante su presencia, que temblemos, porque va a haber algún momento donde la humanidad se va a arrodillar delante de Él y lo van a reconocer. Los ateos, los que han blasfemado contra Él, los que han dicho que Él no existe, algún día lo van a reconocer, quieran o no. Así como sale el sol, así como sale ese sol, para buenos y para malos, así como Él hace descender el agua. Él es Dios, el que mandó a su Hijo Jesús a morir por una cruz. Y yo te quiero decir que temas a Dios. Teme a Dios. Teme a su palabra. Estudia su palabra. Acércate a una iglesia. Él quiere que lo adoremos, que lo alabemos, que platiquemos con Él. Levántate de mañana y dile: Señor Jesús, te doy gracias por otro día. Te doy gracias porque tú pones ese aire en nuestros pulmones. Tú le das la vida a mis hijos, a mi hogar. Me das el sustento, me das el pan. Tú eres el agua viva para el sediento, el pan para el hambriento. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por este día. Platica con Él y su Santo Espíritu va a descender sobre ti. Reconócelo en todos sus caminos. Reconócelo en tu vida. No camines sin Dios. Teme a Dios. Yo te lo digo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Ese es mi deseo para ti. Que Dios te bendiga. Así como existe ese mar, así como está esta agua, Dios dice que Él es agua viva para nosotros. Dios dice que
Él es el creador de todas las cosas. Así como está el cielo, como está el sol, como está ese avión. Tan real como Dios existe. Tan real como esas aves que Dios les da el alimento y Dios las viste. Hoy te reconocemos, Señor. Si tú estás viendo este video, dile al Señor que tú lo reconoces. Dile al Señor que tú le temes. Dile al Señor que entre en tu vida. Porque yo te digo, mi amigo, mi hermano, que tú me escuchas. Yo te lo digo de verdad, que hay un Dios. Y ese Dios no está clavado en una pared y en una cruz. Ese Dios no es como te lo pintan en las iglesias. Ese Dios no está crucificado. Ese Dios resucitó al tercer día. Y ese Dios está sentado en el cielo con poder y gloria en su trono. Y algún día regresará. Algún día regresará a darle el pago a los buenos y a los malos. Porque hay mucha gente mala. Hay criminales, hay asesinos que si no se arrepienten y si no encuentran a Dios, tendrán una condenación. Y ellos tendrán miedo. Pero yo te animo a que tú le tengas temor. Que tú le tengas temor a Dios. Teme a Dios. Temamos a aquel que nos dio la vida. Temamos a nuestro Creador. En el nombre de Jesús te lo digo. Temamos a Él.